Dios les bendiga a todos, mis hermanos, mis amigos, Dios les guarde, bendecimos, glorificamos a Dios, les damos gracias por la oportunidad que nos da para hablar de sus palabras en esta hora. Y voy a leer primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, desde el versículo 18 en adelante, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el despertador de los siglos? ¿No has enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque los insensatos de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni mucho poderoso, ni muchos notables, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no era apreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Bendecido sea el nombre del Señor. Mis hermanos y mis amigos, cuando una persona anda en el mundo perdido en sus delitos y pecados, perdidos ya sea en la delincuencia, en las drogas, las mujeres muchas veces quizás en la prostitución, en mentira, en engaño, en cuantas cosas, la gente comienza a decir, a hablar, ¿no? Que tú tienes que cambiar de vida, que tú tienes que dejar eso, que tú tienes que dejar esto, lo otro. Comienzan y le caen muchas veces, como decimos aquí, le caen encima al que está haciendo las cosas malas. Pero también cuando viene Dios y cambia y transforma la vida de esas personas, como quiera dicen, entonces comienza la gente a hablar. Oye, pero después que tú te cansaste de pecar, de hacer esto, de hacer lo otro, ahora viene a predicarme a mí. Óigame, como quiera dicen. Entonces, mis hermanos y mis amigos, muchas veces la gente actúa como en aquellos tiempos que la persona que nuestro Señor y Salvador Jesucristo alimentó, sanó, le multiplicó los panes, los peces y le hizo tantos milagros. Eso era lo que gritaban: crucifícale. Eso era lo que eligieron a Barrabás. Bendito sea Dios. Al mismo Señor lo criticaban porque se juntaba con los pecadores. Pero ¿qué le dijo el Señor? No he venido a llamar a justo al arrepentimiento, sino a los pecadores. ¿Qué dice el Señor? Los sanos no tienen necesidad de médico. Entonces, aquí el versículo 27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Bendito sea Dios. ¿Qué dice esto? Mi hermano y mis amigos, cuando una persona que anda perdida en sus delitos y pecados viene a los pies de Jesucristo, el Señor lo cambia, lo transforma, les da sabiduría y entendimiento de sus santas y benditas palabras, algo que no tiene que ir a estudiar a la universidad para tener sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría y el entendimiento viene de lo alto, lo da Dios. Entonces,
los eruditos, los preparados, los intelectuales, bendito sea Dios, cuando ven a alguien que había estado perdido en sus delitos y pecados, en las drogas, tal vez en el robo, en la prostitución, en lo que sea, cuando lo ven bien limpiecito, arregladito, predicando la palabra del Señor, como quiera comienzan a criticar. Pero ¿qué dice el Señor? Fue un escogido, fue una escogida de Dios para Él glorificarse, para darle a entender al mundo y a la gente que el único que cambia y transforma las vidas de las personas es nuestro Padre Celestial, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el Señor es el único que cambia y transforma las vidas de la persona. ¿Y qué dice aquí? Que el Señor estaba profetizado, que el Señor iba a destruir la sabiduría de los sabios del mundo. Vemos que los primeros discípulos eran gente, decía que eran gentes del burgo, eran gente del campo, de la pesca, que no tenían quizás ningún tipo de estudio, que no estudiaban, pero cuando hablaban la palabra de Dios, tenía todo el mundo que escuchar la sabiduría que viene de lo alto. Gloria a Dios, pero ¿por qué hace el Señor eso? Para que ninguno se jacte de su sabiduría, de su intelectualidad, de sus estudios, de su profesionalidad, sino que le demos siempre la gloria y la honra a Dios. Porque si hacemos estas cosas, si hablamos de sus palabras con denuedo, con sabiduría, con entendimiento, porque Dios nos da la sabiduría y entendimiento, y a Él es que tenemos que darle la gloria y la honra siempre. Bendito sea Dios. Cuando el Señor llamaba a uno, bueno, hay una historia en la palabra del Señor y es del endemoniado gadareno. Él le rogaba al Señor que le dejara ir con él, que le dejara subir en la barca cuando el Señor lo echaron de aquel lugar. Pero el Señor le dijo que no, que fuera a su casa y que contara cuán grandes cosas había hecho el Señor con él y la misericordia de Dios. Y él fue y contó y predicaba la palabra y hablaba de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues él era un menospreciado, vivía en los sepulcros, bendito sea Dios. Pero ahí le demostró Dios que Él es el único que cambia y transforma la vida de las personas. Así que mi hermano, mi amigo, si tú conoces de alguien que ha sido, como decimos, terrible en el mundo, menospreciado, despreciado, golpeado, humillado, y hoy en día el Señor le ha placido cambiar y transformar su vida y está predicando la palabra, no le critique, no lo menosprecie, dale gracias a Dios y glorifica a Dios, porque verdaderamente el único que cambia y transforma la vida de las personas es Dios. Bendito sea Dios. Dice que el Señor le ha placido por la locura de la predicación del evangelio. Esto es locura para los que se pierden, pero para nosotros es salvación, es gozo, es vida eterna, porque sabemos en quién hemos confiado, sabemos en quién hemos creído y sabemos lo grande y maravilloso que es Dios. No importa, la gente como quiera dice. Si tú fuiste malo, dicen. Si ahora no eres malo y has cambiado, has decidido cambiar tu vida, como quiera, dicen. Así que no te lleves de eso. Si Dios te ha llamado a ti, te ha cambiado, transformado tu vida, no te lleves lo que diga la gente. Sigue predicando a Jesucristo, sigue dando testimonio y demostrándole al mundo que Dios es real, que Dios es poderoso, que Dios es bueno, es misericordioso, que Dios es amor y es el único que cambia y transforma las vidas de las personas que se dejan cambiar y transformar por Él. Así que hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.